Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos. Voy a dar inicio a este taller con una breve síntesis para luego dar paso a los disertantes. El agro tiene el desafiante propósito de alimentar a las 8.000 personas que somos hoy y a las 10.000 millones que se proyectan para el año 2050. Pero además de generar la cantidad de alimentos necesarios y ser eficientes, los procesos de producción deben ser amigables con el ambiente y regenerativos. Gaspar Mac es ingeniero en sistemas con una maestría en gestión de empresas digitales. Fundó una empresa de software hace 13 años y hace 5 que se dedica a desarrollar startups de base tecnológica y triple impacto. Es cofundador y director general de Nativas, una startup que brinda soluciones a las empresas para involucrarse en la acción climática, impulsando proyectos de regeneración de ecosistemas. Juan Ignacio Capomaggi es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, es productor agropecuario, ejerce como asesor tanto en la parte extensiva como en la producción silvopastoril y ganadería regenerativa en la empresa Los Tilos Agrícola Ganadera Sociedad Anónima. Dirige y documenta mediante geoforestal proyectos de regeneración de ecosistemas y ambientes degradados. Bienvenidos a los disertantes, el panel es todo de ustedes. Gracias, Flor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo. Viernes, muy viernes, tercer día de Presid y que estemos acá, la verdad que para nosotros es, antes que nada, agradecer. Estamos con Juan y hoy, la idea es hacerlo bien dinámico, mostrarles de manera bien práctica el trabajo que viene haciendo Juan y como productor y nosotros como empresa, cómo venimos a venir a verificar el trabajo que está haciendo para poder poner en valor los servicios ecosistémicos, productos de la regeneración de los ecosistemas que está haciendo Juan y en este caso, y venir a plantearles y a darles a conocer el programa Aurora. Es un programa que estamos justamente lanzando en el Congreso APRESID, con el apoyo de APRESID, en el cual estamos buscando y abriendo una convocatoria a productores para que puedan dejar sus lotes y empezar a ver de qué manera poder empezar a trabajar la regeneración en sus campos. Durante los 40 minutos vamos a estar trabajando en eso, pero antes, por ahí quiero contar cómo nos conocimos con Juani, porque justamente viene como una historia de hace un año atrás. Vinimos a visitar el Congreso APRESID, vinimos como visitantes y en esa visita dimos con UPL, con Laura, y Laura nos presentó a Juani. Y a partir de ahí fue todo un camino de ida. Él nos empezó a contar acerca de cómo venía trabajando, incorporando árboles al sistema productivo, los beneficios que venía teniendo producto de esa incorporación de árboles. Y eso empezó a generar en nosotros un montón de descubrimientos y un montón de distintas problemáticas que iban teniendo productores y empresas. Y nuestro trabajo de un año fue justamente en entender cómo podíamos poner en valor todos los servicios ecosistémicos que Juani venía verificando en sus campos para poder llevarlo a las empresas y que las empresas tengan una forma de poder ponerlo como un activo tangible. Bueno, hoy lo vamos a ver cómo lo hacemos en el proceso de hoy, pero antes que nada quiero pasar el micrófono a Juani, si no lo voy a acaparar, y la idea es así que les cuente un poco él, que se presente y a partir de ahí empezamos a conversar. Bueno, buen día, antes que nada, y charlar un poco porque si sintetizar, porque con Gaspar tenemos para hablar 12 horas de corrido, así que un poco como para sintetizar y contar lo que venimos haciendo.
Bueno, como decía Gaspar, nos conocimos hace un año. Nos empezamos a interactuar en distintas actividades, qué hacían ellos, qué hacía yo, y lo resumimos en una visita a campo, donde le mostré lo que venía haciendo, que arranqué con un suelo clase 1 en Correa, es un pueblo que está a 60 kilómetros acá de Rosario, donde la limitante era el periurbano, donde, para contextualizar un poco, es un sistema productivo que lo compró mi familia en el 1975, donde empezó con un sistema frutícola, era todo fruta, eran 120 hectáreas de fruta, donde se pusieron ciruelas, duraznos, cítricos, y a lo largo del año, a lo largo de los años, y cómo fue cambiando el sistema de producción, pasaron de ser un sistema frutícola con 120 hectáreas de árboles a 2 tractores con cadena para sacar todos los árboles que había, para transformarlo en un sistema netamente agrícola. Cuando arranqué a trabajar, el periurbano empezó a crecer y nuestra principal limitante, que era un sistema agrícola ganadero en ese momento, hace unos 5 o 6 años, fue un proceso muy de paso a paso, donde las casas empezaron a avanzar hacia el campo, y el perímetro del campo estaba protegido o limitado por eucaliptus de 100 años, donde alcanzaban 20, 30 metros, los eucaliptus impresionantes, y las ramas eran tan grandes que cruzaban la calle, y donde arrancaban las casas, las ramas de los eucaliptus la hacían de techo, básicamente. Y por lo peligroso que era, el primer paso, junto con la comuna de Correa, fue retirar eso, me dolió en el alma, sacar esos eucaliptus de 100 años aproximadamente, y ver el impacto de ver el campo básicamente desnudo, fue como, bueno, hay que compensar un poco, volver a tapar. Nos dio un cambio de paradigma, un cambio de contexto, en donde nos replanteamos qué hacer, y en ese momento arrancamos yo terminando de cursar en la universidad, arrancamos con un sistema productivo silvopastoril. Nosotros estamos haciendo ganadería, también un cambio de actividad increíble. En ese momento hacíamos ganadería estilo feedlot, y le da un poco de rollo. Entonces este cambio de paradigma fue incluyendo distintos pasos, en donde arrancamos con el lote más cercano al pueblo, donde sacamos los eucaliptus, a armar un sistema silvopastoril, en donde se basaba en la producción de líneas de madera de interés. En este caso había 3 tipos de roble, donde estaban, a ver si los algarrobos. A ver si ponen la otra foto donde están los... Ese lote era netamente agrícola, un suelo clase 1, y arrancamos con líneas donde está la madera de interés, que eran 3 tipos de robles, y en ese momento habíamos usado un nogal, el Paradox, el nombre científico, que eran traídos de otra zona, no eran plantas nativas, y en ese momento era de mucho interés económico, porque este nogal Paradox tenía una forma de nudo que lo usan para el auto de alta gama, para hacer los tableros. Entonces arrancamos con plantando, que para nosotros fue algo muy nuevo, en donde esta plantación es un 3x3, un 3 bolillo, donde había una línea de interés. En el medio de las líneas de interés había una línea de acacias, que por la forma de crecimiento de la acacia en forma arbustiva impedía que los robles se ramifican hacia los costados y se vayan bien hacia arriba, buscando un tallo bien recto para en un futuro venderlo como madera. A su vez dijimos, bueno, yo terminando la facultad, un poco especializándome en la parte agroecológica, donde producía y trabajaba con ganadería regenerativa, donde fui cambiando la alimentación del ganado, donde fui metiéndome en la parte teórica en cómo capturar carbono, dejar de emitir en esas unidades de producción de feedlot, donde era una bomba de gases, a decir, bueno, a copiar un poco cómo se alimentaba el animal en la prehistoria, cómo los herbívoros alimentaban la prehistoria, donde se movían en manada, todos juntos, donde estaban rodeados de depredadores. Entonces la intensidad y la frecuencia de ese pastoreo era comer rápido todo lo que había y moverse en distintas zonas. Y entonces fui involucrándome con tanto la producción de madera como la producción de pasto para el animal, con pastura natural, con pastura implantada. Fue todo un descubrimiento. Y después de esto fue cuando contacto con Gaspar, y le digo, Gaspi, vengan a ver lo que tengo yo acá, que tengo un montón de cosas y no sé qué hacer, no sé para dónde ir, está buenísimo, una inversión a 20 años. Y fue como, bueno, dale, vamos. Y ahí fue como chipita y chispón, dijimos, hagamos,
vamos a plantar todo el campo. Digo, bueno, pero esperá que arranquemos de a poco porque hoy en día, en ese momento, la principal limitante mía era la mano de obra. Porque cómo hacemos los pozos, 2 hectáreas de árboles para hacer pozos es un montón. Y fue como, bueno, dale, yo te dice él, yo te regalo todos los árboles. Yo me quedé, bueno, digo, yo tengo 5 hectáreas ahí para plantar, dale. Al mes teníamos 50 personas en un voluntariado donde queríamos contar cómo hacíamos, el beneficio del árbol, el beneficio del ambiente, la importancia del árbol en el ambiente, la importancia del árbol en el suelo, cómo fijaba carbono, qué hacía, cómo hacía la combinación entre la ganadería regenerativa y el árbol. Pero se empezaron a despertar un montón de dudas, como por ejemplo la inmovilización del lote, cosa que la había estudiado en la teoría y la estaba poniendo en práctica, que es totalmente otro mundo. Una cosita nada más, la verdad que haber ido a ver el campo de Juan y contarme la historia, no solamente la que está contando ahora, que la que él empezó hace 5 años, sino que en el campo hay árboles que había plantado el abuelo y hay más. ¿Cuántas especies en el campo, en el casco tenés? Especies ahí. Por ahí más de 100 especies, por ahí tiene más de 40 años, entonces bueno, a ver un poco, cuando él empieza a contar la historia, nosotros veníamos atravesados, por ahí le cuento que hace un ingeniero de sistema, hoy hablando acá de regeneración de ecosistemas, y lo voy a conectar muy rápido volviendo 3 para atrás, donde esto lo saqué, lo digo lo mismo, pero esto lo saqué de ChatGPT, que es la definición de regeneración de ecosistemas, donde básicamente era lo que nosotros veníamos buscando, que era ver de qué manera poder volverle lo que el suelo necesita, digamos, de qué manera podemos volver al entorno natural, darle al entorno natural todo lo que necesita para poder regenerarse, para volver a sanar la tierra, el aire y el agua y así poder absorber gases de efecto invernadero y poder expandir la biodiversidad. Nosotros veníamos como con el concepto, veníamos trabajando en de qué manera podíamos poner en valor todo el servicio que venían haciendo productores o gente también, por ahí ONGs en el norte de la Argentina o en el sur, en la Patagonia, muchos proyectos de regeneración que estaban impulsados principalmente con filantropía. Para las empresas o para las personas eran donaciones que hacían para regenerar ecosistemas. Y la idea y nuestro enfoque, por eso hablamos de que hace 5 años que trabajo con modelos de negocio de triple impacto. El modelo de triple impacto son aquellos modelos que además de perseguir beneficios económicos, buscan tener un impacto positivo en las personas y el planeta. Entonces lo que venimos a proponer acá, y para nosotros estar en APRESID nos hace también mucho sentido, es proponer la incorporación de árboles como un sistema productivo, pero además tener un impacto económico, además del ambiental y el social. Lo que hablaba con Juani, que él por ahí hacía, cuando fui a ver el campo, fuimos a ver, y la verdad que sí, ir a verlo y poder verlo tangible, el trabajo que se está haciendo y el servicio que brinda, los bosques que estuvo incorporando, y los bosques que estuvo implantando, de alguna manera es algo, ver tangible lo que se puede producir. Y hablar con él, que hace 5 años y que te cuente, y ahora lo vamos a ver, pero todos los beneficios, además de absorber carbono, todos los beneficios que fue teniendo él en su sistema productivo, bueno, es lo que hizo, digamos, de alguna manera creó lo que hoy conocemos como Aurora y es lo que venimos a presentarle acá en APRESID. Estos son, digamos, de alguna manera, en breve resumen, diciendo, bueno, no se trata solamente de absorber carbono, se trata de regular el ciclo del agua, se trata de mejorar la micro y la macrofauna. O sea, tiene un montón de beneficios más allá de la absorción de carbono. ¿Por qué carbono y por qué cuando hablamos de los árboles hablamos de carbono? Porque el carbono en los árboles hay una metodología, hay protocolos ya que vienen de Kioto del 97, en el cual se define y se entiende, y hay metodologías para poder medir y verificar el impacto de los árboles. Ahora, sobre todo lo demás se está trabajando. Ya empezamos a escuchar acerca del aporte de los árboles en las cuencas hídricas, en la regulación de los ciclos del agua. Se empieza a hablar de la biodiversidad. La ONU en las últimas 2 COP viene hablando acerca de la biodiversidad y cómo podemos poner en valor la biodiversidad para poder preservar ecosistemas. Pero eso va a ser para otra charla, porque hoy quiero que, digamos, Juani siga contando, digamos, nosotros en esa oportunidad vimos todo eso y dijimos, Juani, nosotros ya hacía 1 año veníamos produciendo árboles nativos de algarrobo, básicamente algarrobo blanco, negro, algarrobo chileno, cinacina, espinillos. Tengo acá antes me está diciendo sí. Habíamos plantado hace 1 año, habíamos producido todos esos árboles y teníamos 45.000 plantines listos para aptos forestal, para ir a preparar y para ir a incorporar en los campos. Lo conocimos a Juani, que ya venía trabajando en el tema, que ya tenía tierras disponibles, que estaba, digamos, tenía un trabajo para poder incorporar estos árboles en el periurbano de Correa, lo cual también nos hacía mucho sentido por una cuestión de impacto social, de poder también impulsar la ley fitosanitaria, que por ahí se desconoce de alguna manera, o bueno, o los municipios o comunas no tienen por ahí para poder trabajarlo o impulsarla. Así que bueno, un poco
nos juntamos Chipita y Chispín y muchas otras cosas, digamos, que fueron haciendo, digamos, meca para poder trabajarlo. Bueno, ¿querés contar? Bueno, y pasando a un poquito en resumen, porque yo me voy por las ramas, yo les digo, son casos de éxito, en el cual estos son en Correa, son 15 hectáreas. La parte forestal, que fue la primera, que es la parte de roble, acacias y los nogales que no sobrevivieron, que los repusimos con este momento, me aboqué más que nada a la parte de plantas nativas. Ahora les voy a contar exclusivamente por qué, se van a reír. Pero bueno, este fue el segundo lote, donde, como ven, tenía un montón de ideas, un montón de diseños, y en base a mi producción, que en ese momento era exclusivamente ganadería regenerativa, todo a pasto, sin nada de maíz. Entonces empecé a producir en la pandemia, tenía tiempo de sobra y muchas palas, así que en la pandemia me instalé en el campo con mi hermano, hicimos 1600 pozos, y acá el otro ayudante ahí, ingeniero, que nadie me ayudó. Y con el vivero de la facultad de Zavalla hicimos 2 hectáreas y media, casi 3 hectáreas, de donde pasamos de un suelo que estaba así, que se aprovechaba algún pasto, donde no se parceleaba la pastura, y 3 años después sembrando una pastura polifítica y con los algarrobos. Hoy en día, después de 3 años y la helada del año anterior, donde algarrobos de 2 años y medio, en septiembre, al caerme 17 heladas y la baja humedad relativa, como ya todos saben, con el año pasado, la sequía, se melaron. Del septiembre del año pasado ahora, que estaban los árboles helados, están ahora sí, esta foto fue hace 3 semanas. Cómo cambió el sistema, donde es un diseño 8 metros entre hilera y 2 metros entre árboles, donde hoy en día estoy aprovechando el pasto que tengo para la ganadería, donde, repito, la termino todo exclusivamente a pasto, donde hay una inversión, una inmovilización de capital obviamente en la madera, donde el algarrobo tiene una importante salida económica con la madera, y empecé a sumarle cosas al sistema, donde le dosifico las chauchas del algarrobo al animal, que es muy proteica, donde con la flor del algarrobo produzco miel, obviamente a pequeña escala para mí, pero produzco miel, y donde también en momentos suelto las gallinas, donde después del animal entra la gallina que come otro estrato, come otra cosa, fertiliza distinto. Entonces es un sistema donde empecé a ver cómo se potenciaba, donde los descansos de la pastura cada vez eran menos, donde la cantidad de materia seca que tenía cada año era más, y obviamente que en este suelo, hacer clase 1, mucha diferencia no encontré, pero ahora en la otra diapositiva les voy a mostrar que no es en Correa sino en Leones. Pero este fue el segundo lote que hicimos, y el tercer lote también lo mismo, es un 8x2 de algarrobos y espinillo de cinacina, algarrobo blanco y negro. Esto fue cuando Gaspar me dijo que me regalara los árboles, así que en ese momento había 80 hectáreas cedidas en arrendamiento para agricultura. Agarré el tejido que estaba ahí, lo corrí 5 hectáreas para acá, el productor no me dijo muchas gracias, pero medio que lo obligué. Y en esa tierra donde era exclusivamente agrícola, antes de sembrar, hoy en día está así, con la pastura polifítica, y son 5 hectáreas, hoy otra vez 8x2. El diseño exclusivamente es por comodidad de manejo de maquinaria, ancho de maquinaria, para cortar el pasto, para meter el animal. Y estos lotes, después de mucho tiempo de ensayos y probar, la inmovilización del lote es casi 6 meses, donde no meto el animal solamente para que el algarrobo se afiance con las raíces, y después el animal, si tiene pasto, al algarrobo no lo come. Está bueno esto, recalcar el equilibrio tanto social como económico como ambiental, porque esto está al lado del pueblo. Yo obviamente necesité contratar mano de obra, donde involucramos al pueblo, donde con el momento de hacer la plantación pudimos traer al colegio, gente de la comuna, para mostrarle y contarle la importancia de la forestación, del efecto físico y químico que tiene el árbol y tener el suelo cubierto. Bueno, este otro caso en Leones, donde hace 2 años casi, esto era un bajo que se inundaba, que después por un sistema del canalero diagramaron un canal, porque esta parte se inundaba, y el productor, que también es arrendamiento cedido, no producía ni pastura, porque decía que no le venía, ni producía nada agrícola, porque decía que se inundaba y no producía nada. Entonces no tuve mejor idea que
que diagramar un diseño con 4 variedades de sauce distintas para probar la resistencia, tanto sauces que son más resistentes a la salinidad, a la alcalinidad. Y pasamos de tener ese tipo de ambiente todo el año, a tener un año después 2,5 hectáreas, que obviamente se va a seguir extendiendo, de sauce con la pastura, armando otro lote silopastoril. Hoy en día yo me estoy manejando generalmente trabajo con sauce y algarrobo. ¿Por qué? Porque al combinar también la parte agrícola, donde no produzco la agricultura, produzco estos lotes para regeneración de ambiente, donde o se inunda, o está mucho tiempo del año inundado, o son suelos salinosódicos donde no tiene estructura y obviamente que la parte agrícola es muy difícil producir. Entonces los sauces a mí me sirven mucho en la parte inundable, porque yo siempre digo, donde hay agua, el agua hay que dejarla. Pero sí lo que estoy trabajando es como rodeando el contorno de la laguna con sauce donde se aguantaría la inundación, y a mí la pastura, esta combinación que obviamente la uso siempre para pasar de un ambiente degradado a algo mucho más natural, que es el agropiro con el Melilotus. A mí funciona muchísimo. Y haciendo ensayos, si el agropiro no lo tapa completamente el agua, sobrevive. Eso es para tener en cuenta, que el agropiro es mi caballito de batalla. Este otro caso, que es en Ordóñez, donde teníamos una parte totalmente improductiva, donde había especies que absorbían sales, especie junco, donde no producíamos nada. Y 2 años después de trabajar el suelo, de implantar los sauces y la pastura, estamos sacando un promedio de 8,5 rollos por hectárea de pasto, que obviamente acá no hay animal, entonces por lo menos se busca la liquidez con la venta de los rollos. Pero bueno, y ahora en este momento estoy en distintos ambientes del campo, en este caso en Ordóñez. Estoy combinando tanto el árbol con la parte agrícola, donde estoy regenerando suelos degradados exclusivamente, donde no puedo producir con interés tanto de algarrobo como sauce. Y bueno, eso me olvidé decir, el algarrobo lo estoy usando con distintos ensayos, distintos tipos de algarrobos para regenerar suelos salinosódicos. El algarrobo es increíble en el sentido del mantenimiento. Yo lo riego la primera vez que lo planto, después no tiene riego. Mi principal limitante del algarrobo que hay que tener en cuenta es los roedores, que es lo que son caramelos para las liebres. Pero el algarrobo en estos ambientes es muy rústico, se aguanta la salinidad y la suavidad, se aguanta la sequía. El año pasado las 5 hectáreas de algarrobo no las regué, y están algarrobo lo he plantado de 30 centímetros, deben estar hacia 1,5 metros. Así que se puede trabajar tranquilamente, y bueno, combinar un poco, obviamente que ningún productor quiere hacer la parte agrícola con la parte forestal, pero bueno, combinar esta parte, hacer corredores biológicos donde forestamos a través de los caminos, donde en los caminos podemos poner especies de interés para madera, donde podemos poner distintas especies, lo que quieran. Pero bueno, esto es lo que quería mostrarles, de poder combinar tanto la agricultura como con la ganadería, como la regeneración de ambiente poco productivo, en donde contextualizando tanto la especie del árbol como el ambiente donde lo vamos a poner, los casos de éxito sobran para mostrar. Bueno, gracias, Juan. A ver, a nosotros nos hace, y esto lo voy a poner, nos hace mucho sentido hoy presentarles a Juan y a ver, no solamente por haberlo conocido hace un año en el Congreso APRESID y ser un motor y también por qué estamos acá. Juan viene trabajando hace rato, tiene un montón, digamos, de material y de evidencia que viene recolectando él a través de, bueno, con GeoAgro, que es algo que vino haciendo, y esas evidencias son claves para nosotros hoy poder registrarlas y poder ponerlas en valor para a futuro poder emitir créditos de carbono. Y esto voy a ir algo, digamos, que en esta transición, digamos, estuve recorriendo bastantes mesas en APRESID, teniendo oportunidad de conversar con productores o con mismo gente de APRESID para preparar el congreso. Y la realidad es que sí, el agro argentino tiene una oportunidad enorme de convertirse en un actor clave para el cambio climático. Hace años, o sea, somos los creadores de la siembra directa, hace años que se viene trabajando y se viene conociendo del carbono que se absorbe en los suelos.
El tema está en la metodología, en el protocolo que se puede implementar, en verificar ese carbono para poder convertirlo en un activo que le pueda servir o que las empresas lo puedan valorizar. Y eso es lo que venimos a hacer con Nativas y es lo que venimos a proponer con Aurora. Nosotros básicamente lo que buscamos es achicar el gap de financiamiento hacia los proyectos de regeneración de ecosistemas, buscando que las empresas poner en valor para las empresas estos servicios brindados, como lo que estaba contando Juani recién. Y para eso lo que buscamos es beneficios tanto para los productores como para las empresas. Para el productor, que puedan recibir financiamiento, que no tengan que invertir en la plantación y la incorporación de los árboles, en las plantaciones, y que además puedan recibir pagos por los servicios ambientales que se puedan verificar producto de esas plantaciones a futuro. Nosotros trabajamos, como también decía Juani, nosotros trabajamos con todo lo que son árboles nativos. El árbol nativo, a diferencia de un árbol exótico, que también absorbe mucho carbono, lo hace en 2 a 15 años. En cambio, las especies nativas con las cuales estamos trabajando y cuales estuvo contando Juani recién, lo hacen en realidad, lo hacen 25 a 30 años. O sea, son proyectos que son de carbono, sí que tienen ese objetivo de carbono, pero con una mirada de mucho más largo plazo. La diferencia que tiene es que nosotros, la estrategia a largo plazo de incorporar árboles nativos tiene que ver justamente en expandir la biodiversidad, es lo que hablábamos antes. Sacar el foco solamente en el carbono, sacar el foco únicamente en absorber gas de efecto invernadero, lo cual está buenísimo. La propuesta que venimos a traerle al productor no solamente tiene que ver en incorporar los árboles, verificar el impacto de esos árboles con evidencias tanto técnicas y científicas, sino hacerlo trazable y transparente para que cualquier empresa o cualquier persona pueda entender, digamos, que esa absorción de carbono vino de un campo que estuvo sembrado o plantado con especies nativas y tienen esa estrategia a largo plazo de biodiversidad. A ver, lo cuento un poco para no sé si el principal tiene 4 verticales, que son los que nosotros hoy estamos trabajando, que cuando abordamos y diseñamos un proyecto y qué especie nativa es la que vamos a incorporar y cuál es el diseño, ese diseño se hace en función de la actividad productiva que quiere llevar el productor. En este caso, Juan en algunos casos contaba que hace una actividad silvopastoril, en otros casos por ahí tiene más foco en coberturas, entonces, el cultivo de coberturas. Entonces, bueno, cada uno va teniendo como distintas también. Nosotros trabajamos con cada uno de los productores y se diseñan y se implementan los proyectos teniendo en cuenta las distintas actividades que hacen. Juan también hablaba mucho de recuperar suelos, de suelos salinos. En el norte de la provincia de Santa Fe hay un montón de campos y es los suelos degradados, y son los que principalmente, bueno, se acercan, la mayor cantidad de productores obviamente se acercan a tratar de decir, bueno, cómo pongo en valor y cómo saco mayor rendimiento a mi lota, a mi hectárea, y eso es lo que nosotros venimos a proponer. No competimos ni con el maíz ni con la soja, sino que buscamos justamente darle un rendimiento, sacarle un mayor rendimiento a cada una de las hectáreas de los campos. No, querías contar algo que a lo mejor al productor acá que le sirve. Yo también, bueno, Ordóñez queda en el sureste de Córdoba, que hoy en día Córdoba necesita la ley forestal, donde necesita estar producida el 2% más o menos aproximado de la hectárea producida. Y cuando yo arranqué con mi mano de obra me parecía imposible llegar a ocupar esa superficie forestada. Y hoy en día con el programa Aurora lo que descubrí es que hoy yo en Ordóñez estoy forestando, en 15 días me foresté 60 hectáreas, en un diseño más o menos de 500 plantas por hectárea, en donde me encontré con la ventaja de querer ser propietario e inversor, o exclusivamente propietario, donde la inversión con el programa Aurora la consigna externa, y si querés tener el campo forestado en 15 días, sin poner un peso, obviamente después, bueno, contarás los beneficios. Y obviamente que en el momento de forestar, la principal limitante, como siempre, es la gente, el mantenimiento. Tuvimos que contratar a una persona, no le voy a mentir, de luna a viernes 8 horas para el riego de planta, más que nada algunas, las del camino, yo le digo la zona del camino, donde voy a entrar al campo, y no hay un interés de madera, no hay un interés de regeneración porque es exclusivamente el camino, que eran 10 hectáreas de forestación en el camino. Entonces hay especies obviamente que el mantenimiento es mucho más delicado, pero hay especies donde las 40 hectáreas de una laguna que hicimos, que fue todo algarrobo, que yo ya digo, los ensayos que yo he hecho no necesita riego, son un riego inicial, le vamos a hacer un riego por mes, también si no llueve, porque la inversión es alta. Pero bueno, y lo que ya le quería contar que me olvidé es lo de la especie nativa, que es mi principal desventaja, y Agustín también la ha sufrido, con los eucaliptus, al no ser nativo. Yo siempre decía, bueno, la planta nativa, planta exótica, si se adapta al lugar, si la tenés controlada dentro de todo. Bueno, sé lo que es plantar 1600 árboles, 1600 pozos y que vengan las cotorras y te lo corten todo a esta altura.
y encontrar todas las herramientas tiradas porque ni siquiera se las lleva. Fue un desafío buscarle el manejo porque terminamos sembrando especies a la línea de plantación para que ese yuyo tape la planta y evitar el corte de la cotorra. Y esa cotorra, ¿por qué? La traigo al ejemplo, porque la cotorra pasó de tener nidos de árboles bajitos en nuestra zona que era nativa a poner el nido altísimo en el eucalipto y los predadores no la alcanzan. Entonces por eso la sobrepoblación, porque una planta que no es nativa puede generar un desequilibrio en nuestro ecosistema. Grande, Juani. Bueno, a ver un poco como para ir le quiero contar un poco los objetivos de Aurora. Nosotros estamos arrancando este año, para nosotros estar en Apresid hoy es súper importante y la verdad que estoy gratamente sorprendido y muy contento de estos últimos 3 días de Apresid, contando el de hoy, tanto por el interés de los productores como por el interés de las empresas en querer involucrarse, en entender acerca de cómo podían empezar a trabajar esta mirada de regeneración de ecosistemas también y teniendo la oportunidad de trabajar en acción climática. En Aurora lo que buscamos es incorporar 5 millones de árboles nativos para impulsar el desarrollo del agro en Argentina. Básicamente, como hablaba Juan, y nosotros generalmente se trabaja con un diseño de plantación de unas 500 plantas por hectárea, lo cual nos permitiría regenerar unas 10.000 hectáreas. Hoy principalmente estamos trabajando en el núcleo de Argentina, de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Lo estamos extendiendo a otras áreas como Entre Ríos o Santiago del Estero como para poder expandirse un poco más. En lo que es la verificadora está Argentina, es toda Argentina y Uruguay, es lo que queremos abordar también en los próximos 25 años. Pero en este primer objetivo que nos planteamos, son 5 años, 5 millones de árboles, 10.000 hectáreas, y un poco como para entender de qué se trata. Ahora traje un ejemplo como para poder empezar a entender de qué se trata, cómo es el modelo de negocio. Nosotros ahora en la campaña de septiembre vamos a plantar casi 600 hectáreas con distintos productores, apoyado también por distintas empresas que entendieron, digamos, los beneficios de la regeneración, el potencial de absorción de carbono que se fue estimando en cada uno de los lotes. Hoy son 11 lotes, entre esos lotes están repartidas las 600 hectáreas con un potencial de absorción de carbono de 118.000 toneladas. A ir verificando durante 25 años. O sea, lo que se va haciendo ahora lo voy a explicar un poco cómo es. Esto ya se puede, esto hoy en día entran a la página y cada empresa o persona puede entrar en cada uno de los proyectos, ver en qué consiste cada uno de los proyectos y decidir, digamos, apoyar a cada uno. Atrás, lo voy a dejar algo como no lo voy a hablar ahora, pero atrás de cada apoyo, de cada empresa o de cada persona, todo eso se registra en una blockchain, reciben un activo, para nosotros es un activo verde en formato de token, pero no es una criptomoneda ni mucho menos, sino más bien reemplaza a la cuota parte de un fideicomiso, donde básicamente es un activo, que se puede registrar también los estados contables de las empresas o de las personas y que de alguna manera da evidencia de que ese activo que están teniendo hoy, el día de mañana, cuando ese campo, ese proyecto verifique la absorción de carbono y haya una entidad tercera parte que efectivamente verificó que en ese proyecto se absorbió carbono, ese activo se va a convertir en una tonelada de dióxido de carbono que la empresa o la persona van a poder usar para o vender o comercializar o compensar emisiones. Puse uno de ejemplo como para ahora explicar un poco lo que es el modelo de negocio. En este caso es un proyecto estos son proyectos agrupados. O sea, Aurora como sí son proyectos agrupados. La unidad de medida mínima que nosotros estamos trabajando hoy son 30 hectáreas. Puede ser menos si entre productores de la misma cuenca y linderos trabajan agrupados. Pero tenemos que tener en una misma cuenca mínimo 30 hectáreas. A partir de ahí se empieza a plantear el diseño. Esto es un proceso se hace un anteproyecto, se hace una validación legal. Primero, como son proyectos a largo plazo, 25 años, nosotros analiza la estructura legal. Básicamente se firma un derecho a uso de superficie por parte del propietario. El propietario no tiene que ceder el terreno, ni le va a permitir, ni le va a impedir a futuro venderlo, ni nada, sino es básicamente un derecho real de superficie. Es algo muy viejo que se usó en la industria forestal de hace más de 100 años. Posterior a eso, el equipo nuestro hace un análisis de factibilidad técnica, que lo conforma un anteproyecto, y ese anteproyecto, con una metodología del IPCC, que básicamente se usa para estimar el potencial de carbono de ese proyecto, y documentación de principalmente el INTA, para entender la curva de crecimiento del árbol nativo en ese proyecto,
que tiene calidad de sitio, como dijo Juan, y se miden los índices de precipitación, que también influyen mucho en el crecimiento del árbol y por lo tanto en la absorción de carbono. Se va definiendo, cada proyecto tiene lo que es un documento de descripción del proyecto, que todo eso se sube a la plataforma para que cualquier persona o empresa pueda visibilizar y entender y ver el potencial de carbono y por qué se está estimando ese potencial de carbono en cada proyecto. El beneficio que tiene Aurora es que proyectos chiquititos o proyectos de menos de 1.500 hectáreas en Argentina no se pueden certificar ni verificar por los costos que tienen. Nosotros lo que hicimos Aurora lo inscribimos como un proyecto agrupado dentro de las principales certificadoras que hay a nivel internacional y eso nos permite poder verificar y certificar el impacto de los proyectos. Entonces, tiene sentido el hecho de trabajarlo de forma en comunidad, de forma agrupada, y esto es lo que estamos proponiendo con Aurora. No solamente son proyectos chicos, tenemos proyectos este es un proyecto de casi 3.000 hectáreas en Córdoba. En la cuenca, en total, hay 3 proyectos de este tipo, son casi 9.000 hectáreas que se trabajan. Estos llegan a medida que vamos hablando, son oportunidades que van llegando. Este en particular vino de la mano de una empresa que está buscando en la zona 10.000 hectáreas de regeneración. Y un poco lo que cuento con esto son proyectos de tipo ARR. Esto voy a empezar a introducirle un poco lo que tiene que ver con foco carbono. Proyectos ARR son proyectos de afforestación o reforestación, no son proyectos... Vienen muchos productores que dicen, bueno, pero yo tengo un monte de 40 hectáreas y ¿cómo hago para poner en valor? ¿También absorbo carbono? Sí, pero las metodologías son mucho más complejas, es mucho más difícil poder medir y estimar la adicionalidad que tiene el monte, entonces eso hoy está fuera de Aurora. Nosotros se puede analizar, pero está fuera de Aurora. Aurora concentramos todo lo que tenga que ver proyectos de ARR, que son proyectos de afforestación o reforestación. Cuando medimos el stock de carbono en el lote que les mostré antes, de que fue el primero para producción de madera, de los robles, vino el INTA como ente independiente para corroborar lo de Nativas, y la metodología no mide en carbono en el suelo, es solamente el carbono, el stock de carbono en el árbol. Se mide el diámetro, circunferencia, la altura, y yo no tengo idea de cómo se calcula, pero es solamente el stock almacenado en el árbol. Bien, está clarísimo. A ver, acá un poco como para esto lo que hicimos es, la metodología inicial que se usa es la del IPCC, que es una metodología de estándar internacional, que eso es lineal, digamos. Después lo que se hace, que esto lo voy a contar un poco acá, cada proyecto, el IPCC estima lineal en función de la zona y el tipo de árbol, ¿está bien? Pero después nosotros lo vinculamos con documentación del INTA para entender la curva de crecimiento de ese árbol y a partir de ahí poder armar una propuesta de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que calcular en cada 5 años, los primeros 5 años, qué potencial de absorción de carbono va a tener el proyecto para saber y entender los créditos que vamos a poder generar en 5 años, en 10, en 15, en 20, 25, para así poder entender el retorno de inversión que va a tener por parte de las empresas o aquellos que canalicen financiamiento. Por eso es bastante complejo, estoy tratando de simplificarlo en una pantalla como para que se entienda, pero básicamente en este caso son 2.950 hectáreas, proyecto tipo ARR, con una densidad de plantación de 500 plantas por hectárea, medido con el IPCC, con un potencial de captura de 7,5. Y el 7,5 ahí sí está contemplando lo que es captura de suelo. Se midió línea de base en el inicio como para entender cómo estaba el carbono en el suelo y a partir de cuando se vaya a hacer la verificación, no solamente se hace del árbol, sino se hace también de los beneficios en el suelo. Las 187,5 toneladas es el potencial por hectárea en 25 años. Así es como se calcula. Y eso, bueno, después tenés, el estándar que estamos siguiendo es BERRA o SER Carbono, son los dos estándares hoy, son lineamientos, o sea, vos hoy elegís la certificación, pero tenés 5 años después para ir a verificarla y auditarla. El sector es AFOLU, plantación de tipos macizas, las especies, y después es súper importante también entender la precipitación anual que tiene cada uno de esos. Y lo voy a hacer rápido y con esto cierro y para que podamos hacer preguntas y todo, pero es como para entender un poco lo que es el modelo económico que proponemos con Aurora. Hoy en día regenerar una hectárea, estamos hablando de, y se divide un poco para poder entender, obviamente es de capital intensivo, el 66% viene producto de la implementación y el resto de los conceptos tienen que ver, como hablaba Juan y antes, el landowner payment es un concepto que se paga el costo de oportunidad al productor por dejar durante, Juan y en este caso lo hizo en algunos campos 6 meses, en otro 1 año, en otros son 2 años, dejar de, por ejemplo, introducir ganado en los campos para que no atenten, digamos, contra cada una de las plantaciones. Entonces, en ese caso, el productor, en Aurora se contempla un pago, se llama el landowner payment, que es el concepto de
costo de oportunidad que tiene el productor por no estar trabajando en la actividad. Esto es promedio, hay algunos que tienen menos, hay algunos que tienen un poco más, pero es lo que se estima para poder hacer justamente el modelo económico de Aurora. Tema mantenimiento, lo que dijo Juan, y los primeros 3 años son muy intensivos. O sea, son intensivos en cuanto a nosotros se hace un monitoreo permanente de cada uno de los campos. El monitoreo se hace de forma remota y de forma presencial. De forma remota vamos viendo también los índices de precipitación. Una vez que se planta, los primeros 3 meses son claves. Si no tienen un servicio de agua, el proyecto corre en riesgo, entonces lo que se hace, se miden, se identifican, se monitorean las precipitaciones y en caso de que no llueva en esos primeros meses, se contemplan servicios de riego. Es lo que hablábamos y cada uno de esos conceptos están considerados dentro de lo que es Aurora. Por lo tanto, después por último, como hablamos, tenés lo que es validación, verificación y certificación. Esto es clave para poder convertir el servicio ambiental que brinda el proyecto realmente en un crédito de carbono que tenga validez, que tenga integridad, como se llama, que venga una entidad tercera parte que verifique el carbono absorbido en ese proyecto y que eso se pueda después, las empresas lo puedan utilizar para poder compensar emisiones. O aquel que quiera usarlo como algo, financiar la naturaleza y después poder recibir crédito de carbono y comercializarlo a medida que los vaya recibiendo, también es una forma de poder entrar y participar en Aurora. Parte de certificación, el programa y el buffer es una garantía de riesgos del proyecto que se contemplan por distintos tipos de, pueden ser desde incendios, o se contempla un buffer y eso también es algo que te lo piden las mismas como metodologías internacionales, que vos contemples distintas, una forma de garantía o buffer se le llama. Modelo de negocio, nosotros lo que buscamos es, la empresa paga el 100% de la regeneración y se queda con el 80% del potencial de absorción de carbono del proyecto. El programa Aurora es socio del proyecto también, va a riesgo y a medida que el proyecto va verificando, Aurora va recibiendo también créditos de carbono y los va comercializando también, o sea, es un asociado más, al igual que el propietario productor. Si el propietario productor únicamente lo que hace, únicamente como si fuese poco no, pero cede el derecho a uso de superficie y decide, digamos, incorporar árboles en su sistema productivo, también recibe un 10% de los créditos de carbono que se van verificando a lo largo de todo el proyecto. En este caso, por ejemplo, Juani es un productor que en uno de sus campos dijo, yo también quiero invertir, o sea, no solamente quiero estar como propietario, sino que quiero pagar la parte de los árboles, los pago yo, cosa de que ya poder empezar a plantar hoy y poder ganar tiempo. Bueno, hay un porcentaje, hay un porcentaje de todo eso que le queda al productor también, puede entrar como inversor también o como comprar cuotas partes. Lo traigo esto un poco como modelo para poder entender, bueno, cómo participo, ¿no? Y era una de las, le sacamos todas las preguntas que tenía y todas las respondimos, las spoileamos a todas, así que dijimos que íbamos a hablar. Bueno, nada, pero básicamente, bueno, era cómo pueden participar los productores suscribiéndose. Nosotros estamos en plena convocatoria abierta a productores, donde básicamente llenan un formulario, suben el KMZ de sus lotes, y a partir de ahí el equipo técnico lo toma, hace un análisis de anteproyecto, donde básicamente legal y técnico, el legal verifica que tengan título de propiedad de las tierras como para poder hacer firmar ese derecho a uso de superficie por 25 años, y el equipo técnico analiza calidad de suelo, precipitaciones, si es suelo degradado, bueno, hace un poco un análisis como para entender los riesgos del proyecto. Obviamente el inversor nosotros tenemos que asegurar que los proyectos se puedan llevar adelante y que puedan crecer, digamos, conforme se fueron estimando. Un poco en general, como para cerrar, nos gusta siempre cerrar con una frase de Carl Sagan, en el cual dice que las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. Hace 2 días que estamos circulando en el Congreso APRESID y se habla permanentemente de carbono, evidencias científicas y técnicas, carbono y evidencia. Y la realidad es que es esa. Para poder verificar, para poder trabajar activamente la acción climática, para que las empresas entiendan a la regeneración y puedan meterse en regeneración, tienen que poder poner en valor real todos estos servicios que tiene la naturaleza. Y cuando hablamos de afirmaciones extraordinarias todo el tiempo escucho que las empresas le importa el planeta, le importa las personas, hablan de sostenibilidad, hablan de, digamos, de
hacerle bien al mundo, de que les importa. Nosotros justamente lo que venimos a proponer con Aurora es darle sustento a todas las afirmaciones que se vienen dando y poder ponerlo en valor por parte de la empresa. Esto es para cerrar, así que bueno, dejamos ahora sí por ahí un poco a preguntas o lo que tengan dudas que lo que necesiten. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la presentación. La verdad que súper interesante y súper necesario empezar a pensar en producir en otros sistemas de manejo como los que presentaron. Sabemos que trabajar en sustentabilidad, y para que la sustentabilidad sea sostenible también debe ser rentable. Así que bueno, en este proyecto sobran los casos de éxito para que lo tengamos en cuenta, así que gracias por la presentación impecable. Yo tengo una pregunta, ya que me spoilearon todas, y es un poco si tienen alguna, desde el proyecto, si tienen alguna restricción territorial o se puede avanzar sobre algún proyecto de restauración en toda la extensión del país. Mira, nosotros hoy lo estamos, a ver, no está limitado, nosotros lo presentamos, digamos, en toda la Argentina y Uruguay. Lo que sí nos interesa mucho empezar con zona núcleo, pero por una cuestión de también dejar en claro que no venimos a competir con el maíz ni con la soja. O sea, nosotros venimos como para darle un nuevo rendimiento a los lotes de bajo, una nueva fuente de ingreso a los lotes de bajo rendimiento. Así que hoy estamos trabajando principalmente mucho Córdoba porque viene impulsado por la ley agroforestal, que si bien todavía está un poco tibio, viene sucediendo ahí. Y después Santa Fe y provincia de Buenos Aires en algunos casos. Pero la verdad que en el Congreso Preside nos llevamos muchos productores también de por ahí Santiago del Estero, por ahí Entre Ríos también, que Entre Ríos es una provincia también bastante forestal. Y bueno, esto es una propuesta un tanto distinta. Así que la verdad que sí, no está limitado a solamente Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, pero bueno, empezamos por ahí. Perfecto. Bueno, el canal de preguntas está abierto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos manejarnos con el micrófono, ya que estamos todos cerquita. Así evitamos el WhatsApp y que sea más dinámico. Para alguien que quisiera encarar un proyecto de este tipo sin tener el campo, sino ya ¿tiene identificado alguna zona donde la combinación de precipitación y problemas de suelo sean como más aptas para o por lo menos para un retorno más rápido, o para que sea más apto, fácil hacerlo? Ese campo de 2.950 hectáreas en realidad está a la venta. O sea, es una familia que decidió venderla y le saqué, digamos, justamente el rendimiento. Nosotros ahí analizábamos la hectárea, el valor de la hectárea tiene una incidencia muy grande para ver si te conviene, digamos, de alguna manera comprarlo o no, si con un proyecto produciendo de alguna manera servicios ambientales se puede repagar el campo en 25 años, ¿no es cierto? Ahí depende mucho el valor de la hectárea, por un lado, como para hacerlo para un negocio rentable. Después, sí, en las cuencas detectamos un montón de campos, principalmente el norte de Santa Fe, suelos salinos degradados que hoy no le sacan buen provecho ni a la ganadería y mucho menos a la agricultura, en el cual hay varios casos, ya que se vienen trabajando, el mismo INTA viene trabajando en varios casos en esa zona, donde la incorporación de árboles, están haciendo más o menos unas 500 plantines por hectárea, plantas por hectárea, le sacan un rendimiento y empiezan a meter unidades productivas con ganado, también hacen actividad silvopastoril. Entonces, sí, en el norte de Santa Fe hay una buena oportunidad en relación al valor por hectárea y al rendimiento que se le puede sacar posterior a la inversión en este tipo de proyectos. Después, pero estos particularmente, por ejemplo, son de Córdoba. El tema ahí es, por ejemplo, tenés que ver tema precipitaciones en la zona, también calores, porque la diferencia te puede llover, ponele 600 milímetros, está muy bien, pero depende del calor. O sea, vos podés tener 600 milímetros y tener una temperatura alta y un suelo elevado, para el crecimiento de los árboles no es beneficiario, entonces ahí vas a necesitar mayor precipitaciones. Hay que entender cuáles son las 4 o 5 variables y en función de esas 4 o 5 variables salir a buscar campos. Pero sí, hoy hay gente
que se acerca. De hecho, las empresas estas que vienen, realmente vienen con su propuesta es la compra de la tierra para trabajar proyectos de deforestación con foco, con objetivo carbono. Creo que lo tenemos, pero una cuestión de online, pero... ¿Cómo lográs hoy la trazabilidad de los certificados de carbono? ¿Ya tenés eso legalizado? Sí, ahí, por ahí lo cuento. Hay de dos tipos. Nosotros estamos ofreciendo hoy, son dos tipos de créditos de carbono. Uno son los créditos, nosotros les llamamos nacionales, que tienen un ente auditor que le dan la integridad al crédito, que en este caso nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el INTA, como ente auditor que va a un ingeniero a medir el impacto de, como decía Juani, la cantidad de carbono almacenado en la biomasa de los árboles. Pero eso es un crédito de carbono nacional, y le llamamos nacional porque es un auditor nacional, no tiene una certificación internacional. Para la certificación internacional necesitas mucha más cantidad de proyectos como este, 10.000 hectáreas. Fíjate, si haces la relación, digamos, de lo que te cuesta la verificación y la certificación, estamos hablando de alrededor de $400.000. Entonces, si vos trabajás en un campo chico, es inviable poder emitir un certificado de ser carbono, de berra. Por eso se trabaja en proyectos agrupados, y ahí es donde están los beneficios de Aurora. Trabajarlo como proyectos agrupados. Nosotros tenemos dos tipos de certificados. Hay un certificado que es nacional, que lo usamos para, generalmente, y lo ofrecemos también, que es para insetting. Las empresas del agro, con un ente auditor como el INTA, les es, digamos, suficiente para poder registrarlo en sus reportes de sostenibilidad y a partir de ahí poder bajar la emisión de la huella que están teniendo. Pero obviamente los créditos de carbono de certificaciones internacionales tienen un valor más elevado y se estiman, o sea, valor va a ir creciendo conforme vaya pasando el tiempo y conforme a que lleguemos al 2030 o al 2050, que se habla tanto de esas dos fechas, porque son las dos fechas en las cuales las empresas más grandes del mundo se comprometieron o firmaron compromisos fuertes para lograr la carbono neutralidad o cumplir objetivos de reducción grandes. Dos tipos de créditos. El crédito nacional con un auditor nacional, que hoy es el INTA, pero estamos trabajando también como distintos. Por ejemplo, en Bariloche estamos trabajando con la Universidad de Río Negro también, como ente auditor. Pero no es una certificadora, es un ente auditor que va, un ingeniero que va y verifica, y después sigue el crédito de estos estándares internacionales. Los nuestros, desde el año pasado, en noviembre, hicimos la primera prueba de concepto, donde básicamente sí se verificó, y a partir del producto de esa verificación se emitieron créditos de carbono tokenizados, que son los nuestros, que son de carácter nacional. Eso sí, se comercializaron y se vendieron afuera también. O sea, empresas como C40, no sé, BBVA, Burtmal, o sea, empresas que se vendieron, y eso fue como nuestra prueba de concepto a partir de ahí. Pero lo que necesitas es justamente trazabilidad, transparencia, que es lo que logramos con todo esto registrado en la blockchain, y después lo que te permite es la integridad, y la integridad se la das registrando todas las evidencias de entrada, usando metodologías como el IPCC, teniendo un ente tercer parte que venga a verificar del carbono, que no seas vos mismo que decir, yo estoy absorbiendo tanto tonelada. No, que venga una tercera parte y que efectivamente verifique eso y que eso respalde la emisión de tus créditos de carbono. O sea, son créditos que están respaldados, no estás vendiendo créditos futuros, estás vendiendo créditos de carbono de proyectos que ya tienen una verificación y así. Esos ya están. Obviamente los que nosotros estamos proponiendo con Aurora, que es ser carbono, no porque está iniciando ahora y recién en 3 a 5 años vas a empezar a recibir esos certificados a producto de Aurora. A nivel mundial sí, o sea, el mercado de carbono se lo armó la ONU en 1997. Es viejísimo, recién ahora estamos, como está empezando a tomar más. En el 2021 ya se habló de un mercado de más de $2 billones. Y bueno, las principales consultoras más grandes del mundo hablan de un crecimiento de 100x al 2030, al 2050, justamente por los compromisos que estábamos hablando recién y que, bueno, si ya me abro, es como, creo que es el único camino, digamos, que de alguna manera tenemos. No el mercado de carbono, sino el hecho de empezar a trabajar justamente en cambiar algunas formas de producción. ¿Cómo? El seguro de inversión del productor era en realidad el fideicomiso y el buffer que hablamos.
Mira, lo estamos trabajando, el seguro, para que vos tengas una idea, las pólizas de seguro te cobran un 3% del total de inversión anual. En 25 años la prima se consumió, se llevó todo. O sea, entonces no es viable ese lado, en lo que es forestal no se trabaja de ese lado, sino que se dejan un buffer de garantía de distintos proyectos, se conforma ese buffer y eso es lo que se trabaja. Igual tiene mucho más riesgo. Por eso, cuando son proyectos más chicos, que también tienen ganadería o agro, tienen mucho menos riesgo que proyectos, no sé, por ahí en el norte, que son todos forestales, que es imposible apagarlo, el acceso a poder apagar esos incendios son mucho más difíciles. También, cuando son hectáreas más grandes, son proyectos de más larga escala, no, o sea, ya se diseñan teniendo en cuenta todas las barreras, digamos, de contraincendio. Pero no tiene un seguro, no hay un seguro, una aseguradora. En 25 años es muy costoso, y no se logra machar, pero estamos trabajando en eso. De hecho, la segunda fue uno de los primeros que compró y apoyó el proyecto desde el año pasado, y bueno, y venimos trabajando con ellos en ver crear un producto para este tipo de proyectos. Hoy no, en la certificación no, las certificaciones van como por canales distintos. Carbono, agua y biodiversidad, que son como los 3 productos que nosotros, y hablo de productos porque tengo foco en empresa, en conseguir que las empresas canalicen, entonces está productizado el servicio ambiental, pero el carbono se mide con una metodología y un estándar y es súper riguroso, o sea, y es carbono. Agua, usamos una metodología que es la WRI, que es la que usamos para medir el impacto en las cuencas, y eso también depende mucho si es, no sé, si es montaña, si es montaña o si es llanura, bueno, pero es una metodología que es WRI. Y el crédito de agua lo que te da se mide en metros cúbicos aportados a la cuenca. Eso es otra metodología con otra forma de medirlo y todo. Y el de biodiversidad, nosotros estamos trabajando en los créditos de biodiversidad para preservación de ecosistemas, y es otro protocolo, otra metodología. Nosotros estamos trabajando un protocolo de Terrazos, es una empresa colombiana, en el cual publicaron el protocolo, nosotros lo tomamos y en función de eso valorizamos los proyectos y emitimos la cantidad de créditos de biodiversidad en función de ese protocolo. Pero es como, hay mucho tecnicismo atrás mucha evidencia, es bien riguroso para hacerlo, digamos, correctamente. Por eso, bueno, el de carbono tiene el suyo, el de agua es otro, y el de biodiversidad es distinto. Proyecto Aurora, nosotros al plantar con nativas lo que buscamos es, en los 25-30 años es carbono, el foco sí se mide, igual se registran las evidencias de agua, o sea, se van a ir midiendo, pero no se valorizan hoy. Y después lo que buscamos son la estrategia de largo plazo, se llama, que vos las tenés que definir. En un proyecto de carbono también definís la estrategia de largo plazo para darle valor al crédito también. Nuestra estrategia es biodiversidad. Por eso trabajamos con nativas, entendiendo que en 25 años ese mismo productor, que ya tiene todo ese bosque implantado, la empresa ya cumplió su ciclo, ya sacó sus 25 años, ya recibió el carbono. Para nosotros la visión que tenemos es que el productor va a poder poner en valor la biodiversidad de su campo después. Pero bueno, esos son como los 3 puntos que tomamos. Y por eso también, y ahí nos hace mucho más sentido al por qué plantar nativas. Eso. Si no hay más preguntas, cerramos el viernes y nada, mentira. Sí, chicos, si quieren, comenten dónde están ubicados, así cualquier persona que por ahí estamos justos de tiempo que quiera continuar esta conversación se puedan acercar al stand. Con muchísimo gusto, nosotros estamos acá afuera, saliendo están todos los arbolitos, ahí estamos en la activación. Se pueden llevar un arbolito, los invitamos y fomentamos a que adopten un arbolito, y bueno, y ahí estamos teniendo conversaciones todos los días, así que nos vamos a estar hoy hasta final del día. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, chicos, impecable el gracias taller. A gracias a todos por participar. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría
y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.